Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Antes que todo les damos las gracias por estar con nosotros. Solamente esperamos unos minutos, pero realmente casi siempre empezamos puntual, solamente para dar pauta a que alguien más se conecte, ¿no? En este caso, nuestra webinar va a consistir precisamente sobre la depresión, ¿no? La depresión en tiempos de pandemia. Antes de quizás de entrar de lleno al tema, sería importante, hablar sobre los estigmas de lo que implica un trastorno, ¿no? De lo que implica ser diagnosticado, en este caso con una depresión. Pero vamos, hay un estigma que pesa sobre estas personas, sobre una persona que es señalada que tiene tal o cual trastorno, ¿no? Y la depresión pues no es una excepción dentro de esta regla, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? De pronto todo le queremos decir depresión, de pronto un estado de tristeza lo queremos comparar igual a la depresión y bueno, no es lo mismo, ¿no? En este momento vamos a hacer la diferencia, aunque la tristeza puede ser un síntoma de la depresión, no indica que siempre que estemos tristes estamos deprimidos, ¿no? Entonces ahí vamos a partir quitando estos estigmas y sobre todo ir generando una cultura de ir al psicólogo, al especialista, al psiquiatra, ¿no? ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, porque de pronto nos acostumbramos a querer solucionar todo, a creer que todo lo vamos a poder resolver nosotros mismos. Y esto también va a ayudar de mucho dentro de la parte digamos, como sugerencias de cómo tratar una depresión, ¿no? Como toda situación que implica el reconocimiento, es aceptar que tenemos un problema. Y un problema que no podemos resolver y que, bueno, necesitamos ayuda, sobre todo ayuda profesional, ¿sí? Entonces quería empezar con esta parte de estos estigmas, quitarlos, saber que ir al psicólogo no es malo, que ir a terapia no es malo, y que finalmente vayamos generando una cultura para solucionar este tipo de problemas. Y más en estos momentos en donde se están agudizando muchos de estos trastornos. No solamente hablamos de depresión, hablamos de trastornos de ansiedad, pero vámonos paso a paso. Entonces vamos a quitar estos estigmas. Casi todo tiene solución, casi podemos ir a recurrir a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra y finalmente, bueno, seguir un proceso. También es algo que hemos comentado, que no hay soluciones ni prontas ni rápidas, ¿sí? Ahora, ¿qué no es? Bueno, la depresión no es solamente tristeza o no es sinónimo de tristeza, aunque forma parte de estos síntomas, solamente es uno de tantos, ¿sí? Por lo tanto, no siempre que estamos tristes estamos deprimidos, ¿no? De pronto escuchamos una canción, podemos ver una película, nos pone triste, podemos llorar, ¿sí? No vamos a decir en ese momento que estamos deprimidos, solamente nos sentimos tristes. Entonces, teniendo muy claro esta parte, quitando el estigma y quitando esta idea de que solamente la tristeza implica la depresión, es como vamos a poder entender cómo se está agudizando en este año prácticamente, ¿no? Donde ya llevamos encerrados, entre comillas, donde estamos en un confinamiento que poco a poco ha hecho mella de nuestra fortaleza y poco a poco ha ido afectando, independientemente de las pérdidas, independientemente de que tengamos la mejor actitud, poco a poco, hablamos de un año, ha ido afectando la forma en que nos comportamos. Bueno, antes de eso, quería comentarles la dinámica. Vamos a hacer esta breve exposición explicando qué es, algunos síntomas y algunas sugerencias de cómo trabajarlo. Y al final de esta breve exposición,
pueden dejar sus preguntas, intentamos responderlas todas y bueno, de esta forma hacemos esta dinámica para que no sea tan tediosa, ¿sí? Bueno, entonces, ya hablamos de qué no es. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión va a implicar en muchos sentidos un conjunto de síntomas. No va a ser uno solo, No va a ser uno solo, van a ser un conjunto de síntomas, pero ojo, estos van a variar de acuerdo a intensidad. Y es como podemos hablar de una depresión menor o funcional y una depresión mayor, que ya requiere una intervención psiquiátrica. En este momento pues es complicado poder diferenciarlas. Ahorita con estos explicación de síntomas, vamos a tratar de ir esclareciendo cada uno de estos puntos, pero todos hemos padecido depresiones, todos a lo largo de nuestra vida hemos padecido depresiones, en menor intensidad o mayor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la depresión, las dos posibles del origen de la depresión pueden ser o congénitas, genéticas, herencia, o debidas al estrés. Normalmente debidas al estrés por una pérdida o una necesidad de adaptación o de readaptación. Entonces, pues a lo largo de nuestra vida hemos tenido una serie de pérdidas que nos han ido afectando, y nuestra psique, este organismo vivo, va a intentar adaptarse a esas pérdidas, ¿no? Va a intentar, y no siempre lo logra favorablemente, y entonces sobrevienen varios de estos síntomas que pueden durar toda la vida, E insisto, hablamos de depresiones menores que no les ponemos mucha atención y que al final del día van dejando secuelas, ¿no? Y finalmente se pueden convertir en una depresión mayor. Pero en este caso nos vamos a referir nosotros a depresión en estas intensidades ya mayores. ¿A qué me refiero? Cuando ya irrumpe nuestra cotidianidad, nuestra vida, ¿sí? Hablábamos de esas depresiones funcionales, y en este caso estaríamos hablando de depresiones donde ya rompe nuestras actividades diarias, ya no nos levantamos a la misma hora, ya no hacemos las mismas cosas, ya no disfrutamos estar con la pareja, ya no disfrutamos hacer tal o cual actividad, ¿sí? Empezamos a tener estos síntomas que vamos a ir mencionando y irrumpe nuestra vida. No podemos adaptarnos a las circunstancias. Y ojo, eso es lo que ha pasado con la pandemia. Rompió nuestras actividades cotidianas, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y entonces ya no vamos a la escuela, ya no vamos al trabajo, ya no podemos salir a pasear, ya no podemos ir a ver a la pareja con tanta frecuencia. Rompió nuestra cotidianidad, ¿sí? Obviamente al estar en confinamiento, pero no solamente es estar en casa, sino esta experiencia de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Pues nos sentimos angustiados, ansiosos de que, nos podamos contagiar, nos podamos tener algún tipo de secuelas o enfrentarnos a este virus, ¿no? Entonces no solamente es estar encerrados, romper nuestras actividades, sino vivir con ese temor, esa incertidumbre de lo que pueda venir, ¿sí? ¿Cuáles serían estos síntomas? El primero que ya mencionamos, pues es esta tristeza, melancolía a un nivel alto, sobre todo que no hay justificación el sentirla, ¿no? Como yo les platicaba, pueden ver una película triste, se ponen a llorar, es triste la película, pero es momentáneo, es fugaz, ¿sí? Y no que estemos de pronto, nos acabamos de levantar y sintamos este peso de esta tristeza sin una causa aparente, ¿no? Entonces vamos a distinguir entre una tristeza fugaz, espontánea, y una tristeza sin una causa aparente, ¿no? Otro de los síntomas, y creo que es el principal o uno de los principales, es la pérdida del interés o la pérdida del placer por lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto?
Disfrutábamos levantarnos y ir al gimnasio por la mañana. Disfrutábamos ir a correr, disfrutábamos ver series de televisión, ver series de Netflix, no sé. Disfrutábamos, ¿sí? O veíamos a nuestra pareja, la íbamos a ver, lo disfrutábamos. Incluso comer también lo disfrutábamos. Este síntoma nos hace perder el interés y sobre todo el placer que nos generaban estas cosas. Entonces ya tenemos dos síntomas. Primero, la tristeza. Una tristeza sin causa aparente. Y dos, y yo creo que es el más importante de los síntomas, la pérdida de interés o placer por lo que hacíamos. Entonces ya no queremos salir con los amigos, ya no queremos salir con la pareja, ya no queremos ir a ningún lado. Obviamente estamos en confinamiento, pero me refiero a que independientemente de eso, charlar por teléfono, comprarse un helado, no sé, hacer ejercicio o leer un libro, de pronto se convirtió en actividades sin sentido, ¿sí? Vámonos a un tercer síntoma. Este es sutil y también se confunde con algunos otros, pero aquí lo vamos a mencionar como trastornos alimenticios. ¿Por qué le pongo esta etiqueta de trastornos alimenticios? Bueno, porque por un lado puede ser la falta de apetito, dejar de comer, y por otro lado puede ser el aumento de la ingesta de alimento, ¿sí? Puede variar, puede intensificarse en ambas direcciones, y entonces empezamos a dejar de comer. Sí, empezamos a dejar de comer, ¿sí? Y por otro lado, empezamos a tener una ingesta desproporcionada de alimentos, que en gran medida, bueno, según nuestra cultura mexicana, pues hay mayor tendencia a la obesidad, a engordar, que a perder el apetito, ¿no? Digo, eso tiene que ver culturalmente, pero ojo, una persona que tiene una ingesta grande de alimentos puede deberse precisamente a que está en una situación, en un trastorno depresivo. Bueno, entonces ya tenemos tres: la tristeza, la pérdida del placer y, bueno, finalmente los trastornos alimenticios. Otro síntoma, ese también lo voy a mencionar como trastornos del sueño. Yo creo que es uno de los más marcados. Cuando empezamos a perder el sueño, empezamos a tener irregularidades en nuestro sueño. Nos dormimos demasiado tarde, nos levantamos muy tarde o queremos estar siempre durmiendo. Perdón. Este es uno de los síntomas también más característicos. Creo que es uno de los que más se refleja. Y entonces, aparte de que ya no tenemos la misma dinámica, no tenemos las mismas actividades, por lo tanto no consumimos la misma energía que todos los días y llegan las 10, las 11, las 12, la 1 y no podemos dormir. No podemos dormir. Y entonces empieza a alterar todo nuestros estados de ánimo. Ojo, una persona que padece insomnio es muy propensa a estar irritable siempre, a estar enojada siempre. Bueno, otro síntoma, y aquí me gustaría puntualizar esta parte. Los síntomas los estamos viendo desde dos aspectos, tanto fisiológico como psíquico, y de hecho afecta más la parte fisiológica que la psíquica. En este caso, los que hemos mencionado, tanto la pérdida del apetito, los trastornos del sueño y este nuevo síntoma que es la fatiga, el cansancio extremo, estos repercuten literalmente en nuestro cuerpo. Y entonces parece que estamos cansados siempre, parece que no tenemos ganas de hacer nada, ¿sí? Aunque hayamos dormido 10, 12, 14 horas, ¿no? También es un síntoma muy característico. Los voy recapitulando, Tristeza, pérdida de interés, trastornos del sueño, trastornos alimenticios y fatiga o falta de energía.
Este síntoma también es muy característico, pero a veces imperceptible, que es el estupor, ¿no? Cuando la gente se alenta, hasta cuando habla. Cuando habla, camina, se mueve, empieza a manifestar una lentitud en todo su desarrollo, en todos sus movimientos. A veces no es tan perceptible, pero habla con esa falta de energía, ¿no? El siguiente síntoma, también es muy interesante, sobre todo porque empieza a generar culpa, un sentimiento de culpa en la persona que empieza a llegar a estos extremos de depresión mayor. Empieza a generar estos estados permanentes de sentirse culpable. Lo vamos a etiquetar como una culpa anormal, ¿sí? Cuando cometemos o hacemos una conducta inapropiada, socialmente hablando, una persona, entre comillas, normal, pues bueno, va a experimentar la culpa, ¿no? Por haber hecho algo que no debía haber hecho. Pero en un estado depresivo, la persona va a experimentar precisamente esta sensación de culpa, ¿sí? Obviamente, esto va de la mano con la parte de la devaluación de la autoestima, ¿sí? Va a llegar un momento en que la persona va a considerar que no vale nada, que es una basura, que no importa si ella vive o muere. Se va a enfrentar a esta baja autoestima, ¿sí? Que va a afectar permanentemente su psique. Y bueno, como consecuencia tanto de los trastornos alimenticios como los trastornos del sueño, toda esta parte de la tristeza y la melancolía y la fatiga y el estupor va a llevar a una falta de concentración, ¿sí? No vamos a poder enfocarnos, canalizarnos a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer. Y bueno, este punto lo dejo al final, pero igual lo siento un poco polémico. Cuando la persona empieza a generar pensamientos suicidas. Aquí quiero puntualizar por qué lo pongo hasta el final y por qué digo que es polémico. Bueno, porque paradójicamente la depresión en cierta manera intenta protegernos. ¿De quién? De nosotros mismos. Cuando perdemos el interés o el placer de hacer las cosas, de vivir las cosas, actúa un mecanismo autodestructivo, que en este caso es la tendencia al suicidio. No quiero profundizar mucho sobre este punto, pero finalmente una cosa es el pensamiento suicida, tendencia suicida, y finalmente la persona que lleva a cabo un suicidio. Lo que sí es relevante marcar es que una persona durante una fase o un estado de depresión va a ser muy difícil que pueda atentar contra su vida, porque no tiene energía, porque no tiene esa fuerza, ¿sí? Como lo mencionamos como parte de los síntomas. Entonces, una persona que llegase a tener algún tipo de intención de atentar contra su vida, bueno, tendría que estar saliendo ya de la depresión, ¿sí? Tendría que estar ya saliendo de la depresión, ¿sí? Para tener energía, esa fuerza, porque finalmente se va a enfrentar contra su propio instinto de sobrevivencia. Bueno, estos serían, digamos, los principales síntomas a los que nos podemos enfrentar cuando una persona sufre o padece una depresión ya con una intensidad que podemos clasificar como mayor, ¿sí? Es importante mencionarlo que, bueno, ¿cuánto dura? Como yo les comentaba, una depresión las hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Todo a lo largo de nuestra vida hemos experimentado depresiones, mayores o menores. Pero una depresión puede durar años. En este caso, todavía no estamos viendo las consecuencias, las secuelas de este confinamiento, ¿eh? Todavía no estamos viendo las consecuencias. Apenas van a empezar. Una vez que termine
la pandemia, una vez que podamos reanudar después de esta pausa de un año, es cuando vamos a empezar a ver las secuelas realmente, ¿eh? Es cuando vamos a encontrar un alza en la depresión. Y ojo, cuando hablamos de esta depresión mayor, hablamos de una depresión incapacitante. La persona no va a estar no va a tener sus facultades para poder desempeñar su trabajo, ¿sí? Y bueno, ese es un punto importante. Esto es necesario que la persona y obviamente se acerque, o si ustedes conocen a alguien que esté manifestando más de estos 3 síntomas, bueno, se acerquen con un profesional para que pueda proporcionarles las posibles soluciones. Bueno, que sería la tercera parte de nuestra webinar, ¿sí? Digo, es más extenso, y aquí quiero aclarar que cada persona le va a afectar de manera diferente. Hay niños deprimidos, por supuesto. Hay jóvenes deprimidos, por supuesto. Hay adultos deprimidos, por supuesto. Pero la forma en que va a afectar y la forma en que se va a buscar una solución van a ser diferentes, ¿no? Pero ahorita vamos a dar como a grandes rasgos, de manera general, cuáles serían algunas sugerencias para empezar a manejar esta situación, ¿no? El primer gran sugerencia, o la primera gran sugerencia, implicaría la parte médica, ¿no? En este caso, primeramente hay que tener un diagnóstico claro, un diagnóstico fidedigno, hecho por un especialista. No es de que nosotros digamos, es que yo tengo depresión, no. Es necesario que un profesionista pueda hacer una evaluación y pueda tener un diagnóstico. En este caso, si es por parte de un médico, de un psiquiatra, bueno, en este caso la mayoría de las veces se va a solucionar por medio de medicamento, principalmente ansiolíticos y antidepresivos. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Bueno, ahí somos cautelosos. Normalmente estos medicamentos tienen secuelas o efectos secundarios y a la larga van a ir perdiendo sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de consumir determinada cantidad normal, bueno, van a empezar a tener que consumir una mayor cantidad, ¿sí? Entonces, nosotros nos reservamos en ese aspecto la medicación como psicólogos, aunque siempre vamos a tener que tener el respaldo de un psiquiatra. Y esa ya sería una sugerencia o solución más radical, ¿no? El hecho de la medicación. Como en la parte psicológica evitamos esa parte de medicación. ¿Cómo se trata la depresión desde la psicología? Bueno, normalmente se hace a través de la terapia, de una forma terapéutica. Independientemente de la corriente psicológica, cognitivo-conductual, humanista, psicoanalítica, se va a hacer el proceso terapéutico, una sesión cada semana, normalmente de 50 a 60 minutos, en donde a la persona se le van a enseñar desde técnicas de respiración, se van a buscar los orígenes de estas depresiones, bueno, y finalmente a través del habla y de la escucha se va a realizar este ejercicio para llevar a cabo que disminuya y finalmente lo pueda controlar el sujeto. Pero también hay otras posibilidades y otras sugerencias. En este caso, como les comentaba, un primer gran paso para aliviar mucho de estos síntomas es aceptar que tenemos un problema y buscar ayuda, ¿sí? Cuando empezamos a intelectualizar lo que nos pasa, ¿qué quiere decir? A buscarle una lógica a lo que nos pasa, entonces los síntomas pueden ir aminorando, O sea, pueden ir aminorando el hecho de que pensemos en ellos, el por qué nos está pasando. Bueno, y como bien lo mencionamos, en este punto de la pandemia, los trastornos de ansiedad están disparados. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Pues las neurosis obsesivas, fóbicas, traumáticas están disparadas, ¿sí? Principalmente las obsesivas y las fóbicas. Ese temor a salir y ese temor a contagiarme y que se vuelva un pensamiento compulsivo. Otra gran sugerencia
que tenemos es, una vez que ya se acepte, que se empiece a buscar ayuda, ya sea de la parte médica, de la parte psicológica, es necesario tener una rutina de actividad física. Sí, en este caso, que lo pueden hacer en su propia casa, que pueden llevar a cabo sus ejercicios en la intimidad de su casa, bueno, puede ser de gran ayuda. Eso junto con una rutina de actividad intelectual. ¿Qué quiere decir? Desde resolver un rompecabezas, desde leer un libro, ¿sí? Escribir, pintar, infinidad de actividades que ejerciten el intelecto, ¿sí? Y eso, combinando tanto la actividad física como la actividad psíquica e intelectual, bueno, va a promover va a intentar reanimar o reincorporar a esta persona. Otra sugerencia que tenemos es, bueno, que retome sus actividades cotidianas, que las pueda, si no ser tan estrictamente colocarlas en un horario, pero sí retomar esa cotidianidad que se tenía antes de la pandemia. Si se levantaban a las 6, qué es lo que hacían, que si hacían ejercicio, si iban a la escuela, si desayunaban, ¿sí? Retomar esa cotidianidad y tratar de reincorporarse de manera consciente, adaptarse a esta nueva realidad, ¿sí? En este caso, insistimos, lo ideal es que sea por una parte psicológica, médica, y posteriormente toda esta serie de actividades que van a reforzar y van a ayudar a la persona a reincorporarse. Obviamente esto también implica a la familia, a los amigos, a la pareja, a los conocidos. Sí, que ellos puedan ser también ese apoyo que la persona requiere en ese momento. ¿Sí? Y bueno, reiteramos, son sugerencias, son actividades que podemos hacer, que podemos promover. Simplemente el hecho de llevar un juego de mesa, un rompecabezas, un libro y tenerlo como rutina o ir poniéndose retos en habilidad tanto física como intelectual, ¿no? Siempre habían querido aprender a tocar guitarra, bueno, se compran la guitarra, la toman y se forjan un horario para clases, para practicar, ¿no? Es un momento agudo, aunque ya se visualiza aparentemente la luz al final del túnel. Realmente las secuelas se van a empezar a manifestar cuando aparentemente todo vuelva a la normalidad, porque no solamente fue un golpe fisiológico o psíquico, sino también reflexivo, filosófico, ¿no? De pronto ponemos sobre la mesa una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en la vida, ¿no? Entonces este pensamiento pues nos abordó y en muchas ocasiones nos devoró, ¿sí? Incluso pusimos en duda nuestras propias actividades, nuestra propia rutina, nuestra propia vida. Entonces hay muchas dimensiones en ese sentido, pero sobre todo esta depresión, la tendencia a la depresión mayor en este caso, se va a ir agudizando y sobre todo se va a ir ampliando. Vamos a tener una ola. Van a llevar un poquito de lo que tratamos de compartirles y bueno, si no podemos responderlas a tiempo, en su momento vamos a responder todas las preguntas. Las vamos a leer en orden que fueron apareciendo y nos comparten. En los adolescentes se puede manifestar una depresión en modo de autolesión como el famoso poco la conexión. Ahí continuamos. Ok. Sí, continuamos, ¿verdad? ¿Ya aparece? Ok. ¿Cómo se puede manifestar una depresión en modo de autolesión como el famoso cutting? Este tipo de autolesión, eso que llamamos cutting, se ha estudiado a partir de entender cómo las personas pueden afrontar con mejor temple el dolor físico que el psíquico o psicológico, Por eso las personas prefieren cortarse literalmente en los brazos
que enfrentar una situación de sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, sí, puede ser parte de los síntomas que presenta un adolescente, y sobre todo qué es lo que no puede procesar psíquicamente y que tiene que traducir o desplazar a la parte física, ¿no? Y esto es muy forma parte de un bagaje con respecto a la afrenta del dolor físico, ¿eh? La gente prefiere enfrentarse al dolor físico que al dolor psicológico, ¿sí? Ahí tenemos otra pregunta, dice: ¿cuál sería el papel de una familia con un integrante que presenta depresión? Pues prácticamente es fundamental. La familia se tiene que convertir en ese apoyo incondicional para sacar a la persona en depresión de su estupor. ¿Cómo? Levantándola de la cama, invitándola a jugar, invitándola a hacer alguna actividad física, invitándola a hacer actividades, ¿sí? Y estar tras de ella, puntual, pendiente de esta persona. Va a ser fundamental, ¿eh? Gran parte de la recuperación de una persona con depresión o en depresión va a ser por el apoyo de la familia, ¿sí? Por eso una persona que vive sola, pues obviamente puede llegar a extremos de esta depresión mayor, porque no va a haber ese respaldo familiar, ¿no? Que obviamente puede desembocar en una tendencia suicida. Si gustan publicar alguna otra pregunta para que veamos la posibilidad de responderlas. Bueno, mientras se van formulando otras preguntas, en ese sentido ya planteamos esta diferencia entre una depresión y la tristeza, el origen de la depresión, que puede ser congénito o debido al estrés, y en este caso, más que estrés, hablamos de una cuestión de confinamiento, que también va a ir agudizando los trastornos de ansiedad, que finalmente van a desembocar en fobias o comportamientos obsesivos compulsivos. Y bueno, mencionamos a grandes rasgos cuáles serían las probables sugerencias para tratar, y en este caso pues lo primero es la parte médica, un psiquiatra, finalmente la medicación, como ya mencionamos, pues no la recomendamos totalmente por los efectos secundarios y finalmente por la dependencia que se va a generar hacia ese medicamento. Y bueno, la parte terapéutica, ¿no? Que puede llevar semanas, meses o años la solución o el ir sanando esta depresión, ¿no? Y es lo que mencionábamos al principio sobre que no hay soluciones prontas o rápidas en psicología. Finalmente, para poder ayudar a una persona puede ser un proceso bastante largo y debemos de ser pacientes para poder ir paso a paso en la búsqueda de la solución a lo que se está enfrentando. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Vamos a ir cerrando nuestra sesión de webinar. Y bueno, seguimos invitándolos. Tenemos también otra webinar acerca del duelo. Aunque fue general, vamos a tratar de promover otra que implique la parte de la familia específicamente. Y en el caso de la depresión, bueno, estamos hablando de una depresión en general, pero una depresión que ya es incapacitante. Tal vez podamos enfocarnos a otros tipos de depresiones como las funcionales, ¿no? Donde podemos estar en una depresión permanente y hacer nuestra vida aparentemente normal, ¿no? Trataremos de tomar estos temas para poder compartirles nuestro poco conocimiento, y el propósito es que, bueno, les pueda servir esta información, esta charla, y a su vez ustedes puedan compartirlo para alguna persona que requiera algún tipo de esta información que le pueda ayudar, ¿no? Finalmente se trata de compartir este conocimiento y ayudarnos entre todos. Bueno, entonces parece que ya no tenemos más preguntas. Vamos a ir cerrando nuestra sesión y bueno, seguimos invitándolos a nuestro canal de Hablemos de. Ahí tenemos varios videos precisamente que hablan del duelo, proceso del duelo, de la publicidad y psicología, de varios temas que vamos a ir ampliando con el propósito de compartirles, como insistimos, un poco del conocimiento y a su vez puedan hacérselo llegar a alguien que lo requiera. No me queda más que agradecerles a todas las personas que se conectaron y que estuvieron con
con nosotros y invitándolas nuevamente a nuestros siguientes webinars para seguir en este tipo de actividades. Y bueno, si hay más preguntas, no hay problema en que las puedan dejar bajo el video que se guarda en la plataforma y posteriormente las iremos respondiendo. Les agradezco mucho y espero que nos veamos en la siguiente conferencia. ¿Vale? Hasta luego, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.